Poder desplegar tu dominio sobre el campo de batalla implica cualidades éticas y morales, control sobre tus movimientos, toma de decisiones en situaciones extremas, control sobre todas las armas, entre otros factores también claves. Nuestro estilo de juego se verá completamente terminado una vez que aprendamos a utilizar todas las armas del juego, desde fusiles de asalto, escopetas, subfusiles, francotiradores y toda otra cosa utilizada con el fin de defendernos del enemigo. Aprender a dominar la escopeta es fundamental no solo en el ataque, sino también en la defensa, cuando se dé el caso específico que sea utilizada en tu contra. Pues es que si sabes en qué consiste manejar una escopeta, aprenderás a predecir los movimientos que hará tu enemigo solo de verlo de lejos. Y sabrás protegerte cuando caigas en una zona rodeado de soldados enemigos, y esta sea la única defensa que hayas podido agarrar. Bien, si quieres aprender a dominar en su totalidad la escopeta, acabas de llegar al video indicado, así que quédate hasta el final ya que repasaremos desde la psicología de la escopeta, los movimientos más básicos hasta los más avanzados, y si eres un jugador avanzado en el dominio de la escopeta. Debo darte las gracias por seguir viendo el video, y sin nada más que decir, comencemos. Bien, vayamos a lo esencial. Lo primero que tienes que saber y entender es la diferencia de fallar un tiro con un subfusil o un rifle de asalto y fallar un tiro con una escopeta. Fallar disparos con un subfusil no resulta una diferencia muy significativa debido a la alta velocidad de detonación de proyectiles que estos tienen, pero, como te imaginarás, fallar un tiro con una escopeta podría fácilmente arrebatarte la vida en cuestiones de segundos, ya que la mayoría de jugadores, si no utilizan una escopeta como arma secundaria, llevan consigo un subfusil que, como mencioné antes, su detonación de proyectiles es devastadora. Por eso, para comenzar con el entrenamiento de la escopeta, iremos al campo de práctica de Battle Royale, y una vez aquí, añadiremos unos cuantos bots, pondremos la munición de nuestra arma ilimitada, y una vez tengamos todo esto listo, pasemos al entrenamiento básico. Para evitar recibir daño, los jugadores que ocupamos la escopeta solemos incorporarle ciertos movimientos avanzados que nos permite escapar de las balas del enemigo en lo que el arma se prepara para volver a disparar. Así que el primer entrenamiento consiste en seguir con la mira todo el movimiento que estos bots hagan desplazándote de un lado a otro. Esto nos hará adaptarnos un poco más a nuestra sensibilidad utilizando la escopeta, y una vez tengamos esto dominado, podemos comenzar a detonar nuestros perdigones de esta misma forma. El segundo movimiento es deslizarnos a un lado y luego volver a enfocar la mira en tu enemigo. Lo importante es que entiendas que no puedes presionar el botón de disparo tu arma sin antes haber centrado bien la mira encima del enemigo, porque de lo contrario, si fallas, deberás esperar unos cuantos segundos para volver a disparar, lo que podría dejarte muy mal parado e indefenso frente a tu enemigo. Por eso, al comenzar a practicar, tómate tu tiempo para centrar la mira sobre el enemigo y ya luego dispara, y así, a medida que vayas cogiendo práctica, ve subiendo progresivamente la velocidad. Es más, velo tú mismo en la práctica. Si necesitas una explicación más detallada de estos movimientos, tengo en el canal un video explicándolos, el cual dejaré en la pantalla final de este video. Ya en cuanto al Quickscope no quiero dar demasiados detalles tampoco, ya que expliqué todo sobre cómo y cuándo hacerlo en otro video, el cual te dejaré también en la pantalla final de este. Bien, hagamos un resumen de lo que hasta este punto hemos planteado.
Los movimientos son esenciales para escapar de las balas del enemigo debido a la baja cadencia de las escopetas, pero, si prestaste mucha atención, pudiste escuchar que más importante aún es entender que, debemos preocuparnos más por centrar la mira encima del enemigo antes de disparar, ya que, por muchos movimientos que domines, si fallas constantemente tus disparos por intentar moverte lo más veloz posible, es más que evidente que caerás en manos de tu enemigo. Tu primera preocupación debería estar en desarrollar una buena precisión con tus disparos, ya que, esta va fundamentalmente en el dominio de tu sensibilidad y controles. Pero también debemos velar por tener ciertos ajustes activados que tal vez conozcas, pero si no es el caso, presta atención. En el apartado de configuraciones del juego, iremos hacia los ajustes básicos, y una vez aquí buscaremos la opción de ayuda al apuntar, ya que como su nombre indica, esta opción nos ayudará un poco a centrar la mira, fundamental para los disparos que realicemos con el Quickscope. Como segundo ajuste, bajaremos un poco más hasta encontrar este de pista de deslizamiento, el cual nos será esencial para siempre deslizarnos y evitar que en algún momento quedemos agachados. Si de evitar quedarnos agachados hablamos, este es el ajuste principal, ya que si tenemos sprintar siempre desactivado, o con un valor inferior a 100 de este lado, al mover el joystick hacia adelante, el personaje comenzará a caminar en lugar de correr, y si presionamos el botón para deslizarnos, este se agachará en su lugar. Por eso debemos tenerlo activado, o con un valor de 100 en este lado, para que con el mínimo movimiento que le demos al joystick hacia adelante, el personaje comenzará a sprintar, y siempre que presionemos el botón de deslizado, este lo hará inmediatamente. Sin lugar a dudas, sigo considerando que lo más relevante a tener en cuenta es mejorar nuestra precisión con la escopeta, ya que como muchos, también fui un soldado que priorizaba los movimientos por encima de la precisión, y como le suele suceder a todos los que hacen esto, terminaba cayendo siempre en manos del enemigo. Perfecciona tus movimientos, regresa cuantas veces sea necesario al campo de práctica, para eso está ahí, ya que aunque no lo creas, muchos jugadores avanzados siempre volvemos ahí para practicar. Ten confianza, sé disciplinado, y no detones tu arma sin antes centrar bien la mira. Lucha y practica cuantas veces sean necesarias. Aunque te derriben, vuelve a tomar una y otra vez no solo la escopeta, sino también toda arma que quieras aprender a dominar. Para este video te he intentado mostrar lo más esencial para empezar a dominar la escopeta, pero aún quedan muchas más cosas que debes llevar en cuenta para completar tu estilo de juego. Aunque por supuesto no me considero un jugador profesional en el estilo de la escopeta, sí llevo mucho tiempo utilizándola, y gracias a esto he podido dominar los aspectos que hoy te he podido compartir. Cheating, bro. This is the best mythic I've ever bought, bro. Like every single match, I had to lay people out with it. He's up there, really? Oh my god, watch this. Guess who's cooking? You cooking. Oh, ahí está, arriba está. Buenos soldados, con esto queda marcado el final del camino para mí, durante este video. Suscríbete al canal para más trucos y consejos, y déjame saber qué tipo de contenido quisieras ver en el canal para traerlo en los siguientes videos. Nos veremos muy pronto para seguir dándole vida a este hermoso juego. Por el momento, hasta la próxima. You're lucky I got one more. Oh, I got one more drop, dude. Look at camping, bro. They're scared of us. I'm in a sniping. Oh, I was gonna snipe. Never mind.